Anteriormente hemos visto dos conceptos importantes, fundamentales, de la resistencia de materiales, que son el concepto de tensión y el concepto de deformación. También hemos visto algunas características importantes de los materiales, como por ejemplo el módulo de Young, el módulo de elasticidad al corte, el coeficiente de Poisson, y todo eso será utilizado de aquí en adelante en la segunda parte de la materia. A partir de ahora comenzaremos a analizar casos diferentes que se van a caracterizar por una determinada forma del cuerpo, una determinada forma o característica de las solicitaciones y también por una particularidad de los materiales. Básicamente, esto último será que vamos a tratar siempre materiales de comportamiento elástico. El primero de los casos que vamos a ver es el caso de elementos cargados axialmente. Ya hemos visto previamente algunos aspectos importantes de este caso, de la barra cargada axialmente, ya que lo usamos como ejemplo para comprender mejor las tensiones normales. Este caso fue usado para ejemplificar de una manera directa y sencilla el caso de las tensiones normales. De manera que volveremos sobre algunos de los aspectos que ya fueron tratados y agregaremos algunos conocimientos nuevos. Veamos cómo definimos este caso. Consideraremos una barra recta de sección constante, es decir, prismática. Si bien en el dibujo la sección es circular, puede ser una sección de cualquier tipo, podrían ser alguna sección hueca, como estas que vemos aquí, o secciones sólidas, pero no necesariamente circulares, podrían ser rectangulares o cuadradas o triangulares o de cualquier geometría. También podrían ser estas secciones abiertas, un perfil doble T, un perfil C. Otro tema importante es que el material será considerado homogéneo, es decir, en todos los puntos de la barra es el mismo material, isótropo, porque todas sus propiedades son iguales en todas las direcciones, y tendrá un comportamiento elástico lineal. Esta característica, que el material tenga que ser isótropo, podría ser, por ejemplo, un material anisótropo como, por ejemplo, la madera, si consideráramos que la barra está hecha de manera que las fibras de la madera van en el sentido longitudinal. Y otra cosa muy importante que define este caso que vamos a ver es el hecho de que la carga tiene que estar aplicada en el centroide del área de la barra. Si la carga no fuera centroidal, entonces directamente todo lo que vamos a ver sobre la distribución de las tensiones y las deformaciones no sería válido. Veamos aquí una tira de caucho que se ha sujetado en los dos extremos y sobre la cual se ha trazado una grilla. Cuando se somete a este elemento a una tracción, se produce una deformación como la que se ve en la segunda foto,
en donde se ve claramente que próximo a los extremos, que es el lugar en donde se aplica la carga, hay una distorsión de los elementos de estos rectángulos o cuadraditos que se marcaron. En ambos extremos se produce una distorsión de esos elementos, mientras que en el centro de la banda se ve que ha habido una deformación uniforme a todo lo ancho del elemento, en donde los elementos aquí, que inicialmente eran cuadrados, se han transformado en unos rectángulos, pero con una deformación que es uniforme. Esto cumple con el principio de Saint Venant, que vamos a tratar de explicar con un dibujo como este que se ve aquí, que en definitiva es algo similar a lo que se mostraba en la foto. Aquí tenemos una barra a la que se le ha trazado un reticulado, tenemos un extremo en donde no se permite el desplazamiento de los puntos y otro extremo en el que se aplica una carga P, pero de manera concentrada. ¿Qué es lo que se ve en este dibujo? Que es en definitiva una representación de lo que ocurriría en la realidad. Se ve que próximo a los extremos hay una distorsión de los elementos y una variación entre la deformación de algunos de los elementos, por ejemplo aquí arriba los que están en el borde, la diferencia entre la deformación esa y la que se produce en los elementos que están próximos a la aplicación de la carga. Vemos que en una línea A, si yo realizara una sección a la altura de las líneas A, vería una distorsión o una diferencia entre las deformaciones bastante pronunciadas. Se va uniformizando a medida que me alejo del extremo, ya a la altura de una sección en B, y si me concentro en una línea que está aquí a la altura de C, veré que ya hay una deformación que es uniforme en todo el ancho de la barra. A medida entonces que me alejo de los extremos, que es el lugar donde están aplicadas las cargas, voy a observar una deformación más uniforme. Si el material es elástico, en un caso como este, en donde se producen estados uniaxiales de tensión, las deformaciones normales están relacionadas de manera directa con las tensiones normales. De manera que podemos inferir que en esta sección a la altura de A tendremos tensiones más elevadas en esta zona y tensiones más bajas hacia los lados del elemento. Se producirá una distribución de las tensiones de esta manera. Si nos alejamos un poco más del extremo, ya a la altura de B, tendré una distribución de las tensiones más parecida a esta que se muestra en esta figura. Mientras que si me alejo lo suficiente del extremo, llegaré al estado en el que la distribución de las deformaciones y por lo tanto de las tensiones es uniforme. El principio de Saint Venant dice entonces,
que el esfuerzo y la deformación que se producen en los puntos de un cuerpo suficientemente alejados de la región donde se aplica la carga serán iguales al esfuerzo y la deformación producidos por cualquier otra carga u otras cargas externas aplicadas que tengan la misma resultante estáticamente equivalente y que se apliquen al cuerpo dentro de la misma región. Veamos cómo ejemplificamos esto que dice el principio. Volviendo al mismo caso, diría el principio que suficientemente alejados del lugar donde se aplica la carga, no importaría si la carga se aplica completamente en un punto o, por ejemplo, se aplica en dos puntos, pero sumando el mismo total, es decir, por ejemplo, en 2 puntos P sobre 2. Tanto en este caso como en este, suficientemente alejados de la zona de aplicación de la carga, voy a tener la misma distribución de tensiones. Nos podemos dar cuenta que próximo a la carga eso no va a ser así. Esta distorsión o este estiramiento mayor que se produce en esta zona, claramente en este caso se producirá en estas dos y será seguramente un poquito menor que el que se produce cuando la carga está toda aplicada en un punto. Antes de continuar avanzando, quiero volver sobre la imagen que tenía el enunciado del principio de San Venant para hacer la aclaración de que cuando aquí se usa la palabra esfuerzo, la estamos utilizando de una manera equivalente a tensión, ¿sí? Así que aquí podríamos decir la tensión y la deformación que se producen en los puntos. Hecha esta aclaración y habiendo ya definido el caso que tratamos en esta clase, pasemos a analizar las tensiones que se producen sobre las secciones transversales. Bueno, lo que tenemos aquí es una barra, en este caso de sección rectangular, que cumple con todas las condiciones que hemos aclarado anteriormente. Es recta, de sección constante, supondremos que el material es elástico lineal, homogéneo, y la carga aplicada en el centroide del área transversal. Si nosotros queremos hacer un análisis de lo que pasa, por ejemplo, en la sección NM, realizamos el corte, quitamos la parte de la derecha y nos quedamos con la parte de la izquierda. Aquí vemos la acción que la parte de la derecha le está haciendo a la parte de la izquierda a través de la sección NM. En todos los puntos de dicha sección hay alguna acción de la cual por ahora conocemos su dirección y su módulo, por eso hemos representado con flechas en diferentes sentidos. Sabemos que estas acciones pueden ser resumidas en un punto a través de una única fuerza y un momento de un par. Este sistema tiene que ser equivalente al sistema anterior, pero además podemos descomponer cada uno de estos dos vectores en sus componentes cartesianas rectangulares siguiendo las direcciones de este sistema que está aquí, de manera que nos va a quedar una fuerza normal perpendicular a la sección y dos fuerzas tangenciales o de corte, una en la dirección del eje de las Z y otra en la dirección del eje de las Y. Además también tenemos las tres componentes de los momentos. MI y MZ son momentos flectores para esta barra y MX
es un momento torsor. Estas fuerzas y momentos internos son el resultado de las tensiones que se producen en cada punto de esta sección, integradas, ¿no es cierto?, en toda el área. Entonces, podemos decir que integrando las tensiones sigma x, que son las que van a ser perpendiculares a esta sección en cada uno de los puntos de la misma, multiplicada por el diferencial de área, obtendré n. Fíjense que la tensión sigma x por el diferencial de área me va a dar un diferencial de fuerza en la dirección x. Si integro las tensiones tau, x, y de cada uno de estos puntos multiplicados por los diferenciales de área en toda el área, entonces voy a obtener la fuerza de corte V sub i. Y lo mismo, pero con las tensiones tau, x, z, para la fuerza de corte en la dirección z. Con esta integral, en donde intervienen las tensiones de corte y las coordenadas z e i de cada punto, voy a obtener el momento torsor, con esta el momento con respecto al eje de la y. Veamos, sigma x por el diferencial de área me da un diferencial de fuerza en la dirección x, multiplicada por su distancia al eje de las y, me dará un diferencial de momento. Integrado en toda el área tendré el momento total MI. Un razonamiento similar se puede hacer para obtener el momento MZ. Ahora bien, estas fuerzas y momentos internos que, como acabamos de ver, están relacionadas con las correspondientes tensiones, tienen que estar en equilibrio con la fuerza externa, que es esta fuerza centroidal y axial P. Por lo tanto, la única de estas fuerzas y momentos que va a ser no nula es la fuerza normal. Todas las demás tienen que ser nulas para que esto pueda estar en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en las direcciones de cada uno de los ejes tiene que ser 0 y la sumatoria de los momentos con respecto a cada uno de los ejes también tiene que ser 0. De manera que todas estas expresiones que teníamos recién van a ser igualadas a 0, salvo la primera, donde n debe ser igual a p. En cada uno de los puntos de esta sección habrá, en principio, tensiones normales sigma x y tensiones tangenciales tau xy y tau xz. Podrá alguna de ellas ser nula. Para esquematizar de alguna manera lo que estamos diciendo, hemos dibujado aquí pequeños elementos de volumen paralelepípedos rectangulares que estarían en torno a cada uno de los puntos. Evidentemente aquí hay un número finito de elementos, pero sería un número infinito, igual que la cantidad de puntos que forman esta sección. Para facilitar la visualización, vamos a ver esto en el plano, de esta manera, en el plano XY. En esta vista, estos elementos, señalamos uno solo, se verían como pequeños cuadraditos. Bien,
Comencemos a analizar la primera de las ecuaciones y veamos lo siguiente. Si la distribución de sigma x en los distintos puntos tuviera una variación como la que se muestra aquí, ocurriría que los distintos puntos, acá dibujamos dos elementos de volumen solamente, tendrían distintas tensiones normales. Por lo tanto, sufrirían diferentes alargamientos. Si esto ocurre, claramente la sección no se mantendría perpendicular al eje de las X y plana. Y eso no es lo que se observa experimentalmente. Por lo tanto, para que todos los puntos tengan un alargamiento o un acortamiento si esta fuerza fuera de compresión, igual, esta distribución de tensiones tiene que ser constante. De manera que sigma x tendría un valor constante en toda la sección. No solo en todo lo alto de esta sección, sino también en profundidad. Nosotros estamos haciendo una vista simplificada. Veamos qué ocurre con la siguiente ecuación. Uno podría pensar que la única posibilidad de que esto sea igual a 0 es que este tau sea nulo. Pero esto no es así, porque podría ocurrir que en los distintos puntos de la sección tuvieran distintos signos y se anularan entre ellos. Imaginemos una situación como esta, en la que en la mitad superior las tensiones tau van hacia abajo y en la mitad inferior van hacia arriba. Evidentemente, cuando se integre en toda la sección, lo que ocurriría es que la integral daría 0, aunque la tensión de corte no lo fuera. Pero si esto fuera así, es decir, que algunos puntos tuvieran una tensión tau xy en un sentido y otros en otro sentido, ocurriría que distintos puntos tendrían distorsiones diferentes. Podría darse, por ejemplo, una situación como esta. Y si eso ocurriera, claramente las secciones tampoco se mantendrían planas y perpendiculares al eje de las X. Por lo tanto, esta tensión tau es nula. También se podría hacer el mismo análisis, pero en la otra dimensión, y obtendríamos nuevamente como conclusión que tau xz también es nula. Entonces, si estas dos tensiones son nulas, se cumple que la sección se mantiene plana, perpendicular al eje de las X, y además que estas integrales son nulas. También esta de aquí, porque tendríamos este tau y este tau igual a 0. Nos quedemos entonces con el resto de las ecuaciones y analicemos primero esta que es la sumatoria de las fuerzas en X. Si sigma es constante, para que las secciones se mantengan planas, como se demuestra en los experimentos, puedo sacarla fuera del integral y lo que me queda entonces es el integral diferencial de área, que es el área, y puedo entonces calcular esa tensión uniforme en toda la sección como la fuerza interna N sobre el área o P, que es igual a N sobre el área. Veamos qué conclusión podemos sacar
de las otras dos ecuaciones. Si yo saco fuera de la integral el sigma x, y esto tiene que ser igual a 0, evidentemente la integral tendrá que ser igual a 0. La integral de z por el diferencial de área en todo el área y la integral de y por el diferencial de área en todo el área. Pero estas expresiones son el momento estático o momento de primer orden del área con respecto al eje y esta es el momento de primer orden o momento estático del área con respecto al eje z. Si se cumple estas dos igualdades, quiere decir que la carga es centroidal. Porque recuerden que los momentos de primer orden de un área con respecto a un eje son nulos si los ejes son centroidales. En definitiva, y resumiendo, hemos visto que en una sección tenemos una distribución uniforme de las tensiones normales, solo hay tensiones normales y ese valor constante se puede calcular como P sobre el área. Si lo vemos en el plano, veríamos este gráfico que podemos observar aquí. Esta sección podría haber sido cualquier otra a lo largo de la barra. Esto nos está diciendo que cualquier punto de la barra está sometido al mismo estado tensional, siempre y cuando, por supuesto, no tengamos en cuenta que en los extremos podría ocurrir, si la carga fuera concentrada, como lo que estamos aplicando aquí, que hubiera una distorsión y entonces allí esta condición no se cumpliría. Pero si hacemos una idealización y obviamos esa condición, podemos decir que todos los puntos de la barra están sometidos al mismo estado tensional. Ese estado tensional que se ve aquí es un estado uniaxial de tensiones, que es un estado de tensiones particular dentro de los estados planos de tensión. Por las características de este estado de tensión, podemos representarlo directamente en el plano, como se ve en esta figura de la derecha. Este estado tensional es el mismo estado tensional que tienen los puntos de las barras sometidas a los ensayos de tracción y compresión, de manera que aquí podemos aplicar directamente la ley de Hooke, que dice que esta tensión es igual a la deformación unitaria normal por el módulo de Young. Ahora vamos a hacer una sección de la misma barra, pero no perpendicular al eje de la misma, sino con una cierta inclinación. Si hacemos eso, podemos representar esto que está aquí, en donde cada una de estas flechas estaría representando un valor de la tensión normal igual al valor que vimos anteriormente, es decir, igual a P sobre A o N, es decir, fuerza interna sobre A. Esto lo podemos ver si vemos, por ejemplo, un punto de esta línea inclinada, pero con esta orientación que mostramos aquí, una orientación relacionada con XY, entonces tendremos en ese punto la tensión sigma X, que ya hemos calculado,
Y si pusiéramos otro punto más abajo, por ejemplo, sería exactamente lo mismo. Es decir, este punto estaría formando parte de una sección transversal como la que se muestra en línea de puntos. Pero realmente nosotros queremos analizar lo que pasa en un punto como estos, que están sobre esta línea inclinada, pero con otra orientación, ¿no es cierto? Con una orientación en la que la cara del elemento de tensión sea paralela a esta línea inclinada. Por eso, vamos a cortar a la barra con esta línea PQ inclinada que se obtiene girando la sección que era perpendicular al eje, vertical en este caso, un cierto ángulo θ. Esta sería la normal a la línea inclinada y esta la normal a la línea vertical. El área que se forma cuando se realiza esta sección tiene un valor A sub 1 igual a el valor del área de la sección transversal sobre el coseno de θ. Aquí se ha dibujado la sección, se ha quitado la parte de la derecha. Estos valores así horizontales siguen siendo, como dijimos recién, la fuerza P sobre el área vertical. Para que esta parte esté en equilibrio, evidentemente debe haber aquí una fuerza igual a P, también coincidente con el eje de las X y con un sentido opuesto, una fuerza como esta. Pero esa fuerza puede ser descompuesta en una normal N a esta sección inclinada y una fuerza paralela V a la misma sección. Los valores de ambas fuerzas se pueden obtener proyectando la fuerza P en estas dos direcciones. Tendré entonces una fuerza normal N que será igual a P por el coseno de θ y una fuerza tangencial o cortante V que será igual a P por el seno de θ. Ahora vamos a calcular entonces las tensiones normales a las que le vamos a llamar sigma θ porque tienen esta orientación que se muestra en la figura y esa tensión se calculará de la misma manera con el cociente entre la fuerza normal a la sección y el valor del área de la sección. En este caso, aquí reemplazamos n por p coseno de θ, aquí reemplazamos a sub 1 por a sobre coseno de θ y este es entonces el valor que encontraremos. Observemos que p sobre a es lo que habíamos calculado antes, es decir, sigma x. Es decir, que de alguna manera transformamos el sigma x que teníamos anteriormente en este sigma, que es una tensión normal a otra orientación de la sección, multiplicándolo por el cuadrado del coseno de θ. Fíjense que no proyectamos, esto no es una proyección de sigma x sobre la dirección n como lo haríamos con un vector, porque las tensiones son tensores de segundo orden y por lo tanto no se trabaja con estas magnitudes igual que con los vectores. ¿Qué pasaría con la otra tensión, con la tensión de corte? Bueno, vamos a calcularla dividiendo la
fuerza tangencial o cortante sobre el área de la sección inclinada. Aquí aparece un signo menos que me indica que este corte es negativo. Si tuviéramos sobre la barra un elemento de volumen que rodea a un punto A, como se muestra aquí en la figura, y quisiéramos representar el estado tensional de ese punto, podríamos representarlo de esta manera. Aquí vemos las dos tensiones normales, sigma X, que se calcularon haciendo el valor de la carga P sobre el valor del área de la sección transversal. Si analizáramos otro punto, el punto B, rodeándolo con un elemento de volumen con esta orientación, en donde el ángulo θ es 45 grados, tendríamos esta representación de su estado tensional. Esto se podría obtener simplemente haciendo estas cuentas que mostramos aquí. Tendríamos en cada una de las caras tensiones normales y también tendríamos tensiones de corte. Ahora bien, aquí se habló del punto A y el punto B, pero si recordamos, todos los puntos de la barra, por las características que tiene geométricas y por el estado de carga al que está sometida la barra, todos los puntos tienen un estado tensional igual. De manera que yo podría haber dicho, en vez de señalar un punto A y un punto B que puede prestarse a confusión, directamente hablar del punto A con su estado tensional representado con esta orientación y del mismo punto A rotado, de manera que si yo utilizo el elemento de volumen con esta orientación, aparecerían estas tensiones que vemos aquí, que son las mismas que aparecían recién con el punto B. Es importante darse cuenta de que el estado tensional del punto A es único. Estas dos representaciones que hacemos aquí son distintas, pero representan al mismo estado tensional. Es decir, que yo puedo hablar de un estado tensional representado con dos tensiones normales si oriento el elemento según estos ejes X e Y. Pero si lo oriento girado 45 grados, en estas caras aparecen estas otras tensiones representando al estado tensional del mismo punto. Independizándonos de que el cuerpo sea una barra o no, o las cargas sean axiales, en un cuerpo cualquiera, sometido a un sistema de cargas cualquiera, cada uno de los puntos de ese cuerpo tendrá un estado tensional que dependerá de la ubicación en el cuerpo del punto y también del estado de solicitaciones o de cargas al que se vea sometido el cuerpo. Es decir, para un determinado punto el estado de tensión es único. Lo que sí ocurre es que podemos tener más de una representación del estado tensional de dicho punto dependiendo de cuál sea la orientación que le damos al paralelepípedo rectangular que utilizamos para representar ese estado tensional.
Aquí volvemos a mostrar entonces las fórmulas utilizadas para el cálculo de estas tensiones que se ven en la figura de la izquierda. Es interesante destacar que los máximos valores de las tensiones normales se producen o aparecen cuando representamos el elemento de volumen según los ejes X e Y, porque ese sería el valor en donde la tensión normal sería máximo. Todas las demás orientaciones, las tensiones normales que aparecerán serán de un valor inferior. En próximas clases veremos que es posible relacionar las distintas representaciones del estado tensional de un mismo punto utilizando el círculo de Moore de una manera parecida a como se utilizó para los momentos y productos de inercia. Es decir, conocidas la representación de un estado tensional en una orientación del elemento de volumen, con el círculo de Moore puedo encontrar las tensiones que aparecen en ese mismo elemento de volumen rotado un cierto ángulo θ. Hasta aquí hemos analizado fuerzas internas, tensiones, hemos planteado equilibrio, pero todavía no hablamos de las deformaciones. Vamos a pasar entonces a tratar el tema de las deformaciones, que ya hemos visto para ejemplificar las deformaciones normales en la clase anterior. Aquí tenemos una banda de caucho en la que se han marcado una línea axial, una transversal y una inclinada a 45 grados, y vemos cómo al someterse a tracción, esta banda sufre una deformación que alarga la línea que está en la dirección del eje, acorta la línea perpendicular, y aquí vemos el efecto de Poisson, y esta línea inclinada sufre también un pequeño alargamiento y un cambio de dirección. Si nosotros tenemos una barra como la que estamos viendo en estos casos, es decir, recta, de material homogéneo, sección constante, y la sometemos a una carga centroidal, va a sufrir un alargamiento y va a pasar de una longitud inicial L sub 0 a una longitud final L. La diferencia entre ambas es este alargamiento delta. Como sabemos que todos los puntos están bajo un estado tensional uniforme, todos tienen el mismo estado de tensión, puedo decir que hay una única deformación o una deformación unitaria normal promedio que se puede calcular haciendo la diferencia entre las dos longitudes, es decir, el delta, dividido por la longitud inicial. Si, por el contrario, hubiera distintas deformaciones en cada punto, nosotros deberíamos tomar pequeños segmentos y analizarlos individualmente y ver qué es lo que pasa en el entorno de ese punto. Es decir, haríamos el delta S' menos el delta S sobre el delta S, tomando un límite de ese cociente para un delta S que tiende a 0. Esto ya lo hemos visto en clase anterior y claramente, debido a que en todos estos puntos la tensión es la misma, en este caso
esta deformación unitaria promedio sería igual a esta expresada como un límite. Hemos definido para este caso de barra recta sometida a carga axial las tensiones y las deformaciones. Hemos mostrado fórmulas para calcular las tensiones y las deformaciones. También hemos hablado de fuerzas y desplazamientos o alargamientos. Estas dos magnitudes, las fuerzas y los desplazamientos, son magnitudes vectoriales. Estas, las tensiones y las deformaciones, son magnitudes tensoriales. Estas dos son vectores y estas dos son tensores. Veamos las relaciones que hay entre estas magnitudes. Entre las fuerzas y las tensiones, que son los conceptos que vimos al principio de la clase, se establecen relaciones de equilibrio. Es decir, que las fuerzas son funciones de las tensiones. Aquí no importaba el material ni las deformaciones. Solo planteamos relaciones entre fuerzas y tensiones a través de ecuaciones de equilibrio. Entre los desplazamientos y las deformaciones se establecen lo que llamaremos las relaciones cinemáticas. De manera que estas deformaciones normales, en este caso normales, son funciones de estos desplazamientos o alargamientos. Estas relaciones son puramente geométricas. Nosotros definimos esta deformación normal a través de las longitudes iniciales y finales y estos alargamientos. Por otro lado, existen las relaciones constitutivas, que son las que me relacionan las tensiones con las deformaciones. Aquí interviene el material, de manera que las tensiones son una función de las deformaciones y aquí, en esta función, va a, de alguna manera, intervenir alguna de las propiedades del material. ¿Qué es lo que pasa para este caso o cuáles son estas relaciones para este caso particular, el caso de las barras sometidas a carga axial? Bueno, aquí en la relación entre fuerzas y tensiones tenemos esta fórmula. La fuerza interna normal, N, es igual a la tensión por el área, porque en este caso la tensión es uniforme, constante. Por otro lado, hemos definido a las deformaciones normales como el cociente entre el alargamiento de la barra y la longitud inicial. Y como en este tipo de casos los puntos del cuerpo o de la barra están sometidos a un estado uniaxial de tensiones, entonces la relación constitutiva que vincula las tensiones normales con las deformaciones normales, en este caso es la ley de Hooke. Y esta propiedad que estamos usando del material es el módulo de Young. En los distintos casos que vamos a ver en próximas clases, ustedes van a poder notar que todos ellos vamos a establecer, por un lado, condiciones de equilibrio que relacionan las fuerzas internas con las tensiones, que serán diferentes a estas, dependerá de cada caso. También definiremos las deformaciones, que no solo serán normales, a veces también vamos a definir con expresiones geométricas deformaciones por corte, y vamos a establecer relaciones entre
las tensiones y las deformaciones. Y para los casos que vamos a ver nosotros en esta materia, siempre utilizaremos materiales elásticos, lineales, y según el caso usaremos el módulo de Young o el módulo de elasticidad al corte. Con estas tres relaciones, las de equilibrio, las cinemáticas y las constitutivas, podemos combinarlas a las tres y obtener de esta manera una expresión del desplazamiento o del alargamiento. A veces digo desplazamiento o alargamiento porque, bueno, claramente este delta es lo que se alargó la barra, pero si consideramos este punto del extremo, también podemos decir que es lo que se desplazó, el punto o los puntos de este extremo, para llegar a esta nueva posición. Bueno, esta fórmula entonces nos permite expresar el alargamiento de la barra en función de la fuerza normal, de la longitud de la barra, del módulo de Young del material y del área de la sección transversal. Aquí podemos ver que cuando más grande sea la fuerza, mayor será el alargamiento. También será mayor cuando más larga sea la barra, y será menor frente a una determinada longitud de la barra y una determinada fuerza cuando más rígido sea el material. Recuerden que el módulo de Young está representando la rigidez del material, es la pendiente del diagrama tensión-deformación y representa la rigidez del material, cuánto se opone el material a ser deformado. Y este alargamiento también es inversamente proporcional a el área de la sección. Esto suena muy lógico, ¿no? Cuando el material es más rígido, cuando la barra tiene un diámetro mayor o tiene una sección mayor, evidentemente nos damos cuenta que se va a deformar menos. Y también es muy obvio que si la fuerza que ejercemos sobre la barra es mayor, la barra se va a deformar más frente a igualdad de estas otras cantidades. Esta fórmula se puede expresar de esta otra manera, en donde el alargamiento es igual a la fuerza sobre la rigidez de la barra. La rigidez es entonces el módulo de Young por el área sobre la longitud de la barra. Podemos decir que es la fuerza requerida para producir un desplazamiento o un alargamiento unitario. Cuanto mayor es la rigidez, menos se alarga la barra frente a una determinada carga N. El número inverso de la rigidez es la flexibilidad, F, de manera que podemos expresar también el alargamiento como la flexibilidad por la carga. Entonces, la flexibilidad es la longitud de la barra sobre el módulo de Young del material y sobre el área. A veces se llama rigidez axial al módulo por el área y rigidez axial de la barra al módulo por el área sobre la longitud particular de una barra. Veamos ahora qué ocurre si una barra tiene cargas axiales intermedias. Hasta aquí analizamos barras que tenían secciones constantes y las cargas axiales, centroidales, estaban aplicadas en los extremos, de manera que en toda la barra
teníamos fuerzas normales internas iguales. Pero aquí tengo una barra sometida a más de una fuerza. En el punto D tengo una fuerza P sub D, en el punto C una fuerza P sub C y en el punto B una fuerza P sub B. En A claramente tengo la reacción que impide que esta barra se desplace. Todas las fuerzas son colineales, de manera que yo puedo plantear el equilibrio como una sumatoria muy sencilla de fuerzas. Voy a empezar de la derecha hacia la izquierda porque me parece que es más fácil de entender. Si tengo una sección entre el punto D y el punto C, no importa a qué altura, me voy a quedar con la parte de abajo y voy a plantear el equilibrio de esta porción. Claramente, N sub 3, la fuerza normal interna, será igual a P sub D. En todo este tramo voy a tener la misma fuerza interna. Pero si ya hago una sección entre C y B y me quedo con la parte de abajo, como lo muestra esta figura, voy a tener entonces actuando P sub D, P sub C, y para calcular la fuerza interna normal N sub 2, voy a tener que hacer esta suma que está expresada aquí. Es decir, N2 va a ser de tracción igual que N3, igual en módulo al módulo de P sub C más el módulo de P sub D. Por último, realizo una sección entre los puntos A y B y aquí voy a tener esta suma. Fíjense que P sub B tiene un signo negativo porque está yendo en el otro sentido. De manera que yo puedo, una vez que hice estos cálculos, trazar este diagrama en donde tengo aquí desde D hasta C un valor N3, entre C y B un valor N2 y entre B y A un valor N1. Este valor podría haber sido más grande que N2 y por lo tanto pasar para el lado de la compresión, ¿sí? Podría haber ocurrido esto. Este valor más grande que la suma de estos dos y entonces pasar para el lado de la compresión. Lo que podemos ver acá es que la condición de que la sección sea constante y la fuerza interna sea constante se cumple aquí, en este caso, por tramos. Se cumple entre D y C, se cumple entre C y B y se cumple entre B y A. Si yo quisiera calcular la tensión más grande de tracción, haría la división de N2, que es el valor más grande de tracción, sobre el valor del área de la sección. Si quisiera calcular la tensión más grande de compresión, tomaría el valor N1 y lo dividiría por el área de la sección. Como lo muestra acá, la máxima tensión de tracción sería N2 sobre el área y la máxima tensión de compresión sería N1 sobre el área. Y le daríamos aquí un signo menos. Todos los puntos de este tramo
todos los puntos de este tramo, tendrán una tensión de tracción en la sección transversal igual a n sobre el área, estos igual a n2 sobre el área y estos igual a n1 sobre el área. ¿Qué pasa con el alargamiento? Bueno, aquí voy a tener que tener en cuenta que hay 3 tramos y puedo calcular el alargamiento de cada uno de ellos. En este caso tendría un valor positivo, es decir, se alargaría este tramo, también se alargaría el tramo intermedio y se acortaría este tramo que va de A hasta B porque está sometido a compresión. Haría el cálculo para cada uno de los tramos, en cada uno, si el material es siempre el mismo y el área es siempre la misma, los denominadores serían todos iguales, pero cada tramo tendría su propia longitud y su propia fuerza interna normal. Lo que tengo que hacer para saber cuánto se va a alargar o acortar, eso depende de los valores que tengamos, esta barra, tengo que hacer una sumatoria de todos los alargamientos, es decir, de los alargamientos de cada uno de los tramos. Puedo expresar esto de esta manera. Vamos a tener aquí n tramos, tantos como sean necesarios para que cada tramo tenga una fuerza interna normal constante, un área constante, un módulo constante. Y aquí ponemos los valores, también el de la longitud, y sumamos luego todos los alargamientos. Y de esa manera obtengo el alargamiento resultante total. ¿Qué pasa si lo que cambia no es solo la fuerza normal, como podría ser en este caso, que también tenemos 2 cargas, sino que también cambia la sección de la barra? Entonces, fíjense, aquí tenemos imaginemos que es circular, un diámetro mayor, una longitud L2, en este tramo que va de C a B. Además tenemos un módulo de Young particular, distinto al de este otro tramo, que tiene además una longitud diferente y también una sección diferente. El diagrama de fuerzas normales en este caso será todo de compresión. Aquí tendremos una n sub 1 igual a P sub A y aquí se incrementará este valor en P sub B. Entonces aquí tendríamos P sub A igual a N1 y aquí una N2 que será igual a P sub A más P sub B, todo de compresión. Lo que tengo que hacer es aplicar para el alargamiento la misma fórmula de recién. Tendré aquí 2 tramos, n será igual a 2 y en cada tramo tendrá su propia área, su propio módulo de Young, su propia longitud y su propia carga normal. Aquí, para calcular las tensiones, tendríamos que hacerlo en cada tramo. Es difícil adelantar cuál va a ser la tensión normal más grande porque cambia la fuerza normal, pero también cambia el valor de la sección. Entonces, siempre que tengamos una barra, tenemos que identificar tramos en donde sea constante el valor del módulo de Young, el área y la fuerza interna. Veamos aquí lo que ocurre cuando tenemos una variación continua o de las cargas o de la sección, como sería este caso. Aquí tenemos una fuerza P sub B aplicada en este punto B
y una fuerza distribuida a lo largo de la barra, que podría ser, no sé, el peso propio si esto estuviera vertical, o una fuerza centrífuga, o algún tipo de carga distribuida. Entonces, aquí tendremos un diagrama de fuerza interna normal que varía, no se mantiene constante, tampoco se mantendrá constante el área. Este es un caso particular que no cumple con las condiciones que habíamos establecido, pero que podemos calcular con las mismas fórmulas siempre y cuando esta inclinación de los lados no sea muy pronunciada, porque cuanto más pronunciado es el ángulo que forman estos lados entre sí, o el ahusamiento de esta barra, cuanto más pronunciado es, los valores que calculemos usando las fórmulas que acabamos de ver, más se alejarán del valor real. Pero bueno, supongamos que no, la disminución de la sección no es tan pronunciada y entonces vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo de las tensiones y de los alargamientos de una barra como esta. Lo que hemos hecho acá es seccionar en algún lugar a una distancia X del empotramiento aquí, de la sujeción que está en el punto A, y si yo quisiera calcular la tensión normal en esta cara, lo que tengo que hacer es plantear el equilibrio para poder saber cuál es la carga que aparece aquí, que va a estar dada por una resultante de toda esta parte de la derecha de la barra, y luego la dividimos por el área correspondiente y obtenemos así la tensión en ese punto a una distancia X del empotramiento. En realidad, en todos los puntos de esta sección. Si lo que queremos es calcular el alargamiento de la barra, podemos tomar una pequeña porción de longitud diferencial de x a la distancia x y sabremos que esa pequeña porción va a tener un alargamiento diferencial de delta que va a ser igual a la deformación específica unitaria normal que le corresponde a la barra en esta posición por la longitud diferencial de x. Ese epsilon o deformación unitaria normal va a ser la tensión que haya en ese punto sobre el módulo de Young. La tensión que hay en ese punto es esta, N sobre A. Entonces con eso nosotros tenemos este diferencial del alargamiento. Para obtener el alargamiento completo, total, lo que vamos a tener que hacer es integrar ese diferencial en toda la longitud de la barra. Es decir, vamos a plantear esta integral que tenemos aquí y todo dependerá, por supuesto, de cómo es la función esta de la fuerza interna y cuál es la forma en que varía el área. Bueno, en esta clase hemos planteado entonces las tensiones y las deformaciones de una barra sometida a cargas axiales centroidales, y en las próximas clases iremos analizando otros casos, como por ejemplo torsión, flexión y algunos otros más.